Bienvenidos a este vídeo sobre el misterio del Mary Celeste. Este barco es uno de los más famosos en la historia de la navegación, no solo por su desaparición misteriosa, sino también por la incertidumbre que rodea lo que realmente sucedió a bordo. ¿Cómo es posible que un barco con toda su tripulación desaparezca sin dejar rastro? En este vídeo, vamos a explorar la historia del Mary Celeste, desde su construcción hasta su última travesía, y discutir las diferentes teorías detrás de su misteriosa desaparición. ¿Fue un acto de piratería? ¿Un motín? ¿Una explosión en el barco? ¿O hubo algo más detrás de todo esto? Acompáñame en este viaje para descubrir la verdad detrás de uno de los misterios más grandes de la historia de la navegación. El Mary Celeste fue un barco de carga construido en Canadá en 1860. Originalmente, el barco se llamaba Amazon, pero después de ser vendido varias veces y sufrir algunos incidentes, fue renombrado como Mary Celeste. En noviembre de 1872, el barco partió de Nueva York con dirección a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs y una tripulación de 7 hombres. El Mary Celeste transportaba más de 1.700 barriles de alcohol industrial y otras mercancías. Sin embargo, el barco nunca llegó a su destino. Un mes después de partir de Nueva York, el Mary Celeste fue descubierto a la deriva en el Océano Atlántico por otro buque de transporte de carga, el Dei Gratia, sin su tripulación y con evidencia de que había sido abandonado repentinamente. El barco había sido abandonado apresuradamente, el equipamiento de navegación y comunicación estaba intacto, la carga estaba a salvo y la comida y el agua seguían siendo suficientes para varias semanas. Todo parecía indicar que la tripulación había abandonado el barco sin una razón aparente. El Mary Celeste tenía agua con una altura de 1 metro en la bodega, pero estaba en condiciones de navegar. Además, la carga y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas, aunque faltaba una lancha. No había signos de violencia o cargamento perdido, lo que puso en duda las sospechas de motín, asesinato y piratería. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. El Dei Gratia llevó al Mary Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató sin éxito de esclarecer la causa del abandono de la nave. Nunca se encontró el rastro del capitán Briggs, su familia o los 7 tripulantes. La desaparición de la tripulación del Mary Celeste ha sido un misterio sin resolver durante más de un siglo. Desde el momento en que el barco fue descubierto, se han propuesto muchas teorías para explicar lo que sucedió. Una de las teorías más populares es que el barco fue atacado por piratas, pero no hay pruebas que lo respalden. Otra opción es que hubo un motín a bordo, pero la tripulación del Mary Celeste era conocida por su buen comportamiento y no hay evidencia que sugiera lo contrario. Otra posibilidad es que una explosión en el barco asustó a la tripulación y les hizo abandonar el barco. Una de las explicaciones más convincentes es que el barco fue golpeado por un fuerte oleaje, lo que hizo que la tripulación pensara que el barco estaba a punto de hundirse. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías para explicar lo que sucedió a bordo del Mary Celeste, pero ninguna ha sido completamente convincente debido a la falta de evidencia concreta. Vamos a analizar con un poco más de detalle las distintas opciones. En primer lugar, la evidencia indica que el barco fue abandonado apresuradamente. Cuando fue descubierto, el Mary Celeste estaba a la deriva con su vela mayor izada, lo que indica que la tripulación tenía la intención de regresar al barco en algún momento. Además, el equipamiento de navegación y comunicación estaba intacto, la carga estaba a salvo y la comida y el agua seguían siendo suficientes para varias semanas. Estos factores sugieren que la tripulación abandonó el barco de manera repentina, sin llevarse nada consigo. Una de las teorías más populares es que el barco fue atacado por piratas. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta teoría. No se encontraron signos de lucha, y la carga valiosa del barco, incluyendo los barriles de alcohol industrial, estaba intacta. Además, los piratas que operaban en la zona en esa época solían robar los barcos y su carga, y no abandonarlos a la deriva. Por lo tanto, es poco probable que la tripulación del Mary Celeste haya sido atacada por piratas. Otra teoría es que hubo un motín a bordo. Esta opción sugiere que la tripulación se rebeló contra el capitán Briggs, pero no hay evidencia que respalde esta idea. La tripulación del Mary Celeste era conocida por su buen comportamiento, y no había nada en los registros del barco que sugiriera que hubiera habido tensiones entre la tripulación y el capitán.
Además, si hubiera habido un motín, es poco probable que la tripulación hubiera abandonado el barco sin llevarse nada consigo. Otra posible explicación es que una explosión en el barco asustó a la tripulación y los hizo abandonar la embarcación. Sin embargo, los registros del barco no muestran que haya habido una explosión. Además, si hubiera habido una explosión, es poco probable que la tripulación hubiera tenido tiempo de abandonar el barco de manera ordenada y llevarse los suministros necesarios. Una teoría más plausible es que el barco fue golpeado por un fuerte oleaje, lo que hizo que la tripulación pensara que el barco estaba a punto de hundirse. En un acto de pánico, la tripulación podría haber saltado al agua, pensando que sería más seguro que permanecer en el barco. Sin embargo, esta teoría también tiene sus limitaciones, ya que no explica por qué la tripulación no esperó a ser rescatada por otros barcos cercanos. El misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse después de más de 160 años. A pesar de que se han presentado varias teorías, no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de ellas. La historia del Mary Celeste continúa fascinando a los investigadores y al público en general, y sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de la historia. ¿Qué puede haber provocado que una tripulación y una familia abandone un barco en buen estado, con la comida servida en la mesa y todo dejado en su estado original, como si todos se hubieran desvanecido del mundo? Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué sucedió con el Mary Celeste y sus ocupantes. El barco fue vendido varias veces después del incidente y acabó siendo hundido intencionadamente en 1885 frente a las costas de Haití como parte de un fraude al seguro. El Mary Celeste se convirtió así en un símbolo mundial de los barcos fantasma abandonados y en una fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas y aficionados al misterio. A través de nuestra exploración de las teorías y la evidencia disponible, hemos aprendido que la verdad detrás del Mary Celeste puede ser más compleja de lo que imaginamos. Espero que este vídeo os haya gustado, y que haya sido una oportunidad para reflexionar sobre la historia y el misterio del Mary Celeste. Gracias por ver este vídeo y esperamos que me acompañes en futuras aventuras. Para ello suscríbete.